Contamos con la participación en nuestro programa ahora de Orencio Vázquez, es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y es profesor de Economía Aplicada de la UNED. Es coordinador de la serie Horizontes Cercanos, en la que mensualmente analizamos las cuestiones más interesantes, más puntuales, más actuales en materia de responsabilidad social corporativa. Precisamente, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa acaba de presentar su último informe, La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35, análisis del ejercicio 2017. Orencio Vázquez, vamos a hablar de esta cuestión. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Isabel. Vamos a presentar primero ese estudio, ese informe que realizan anualmente, pero que cada año tiene un objetivo más o menos diferente. ¿Por qué se realiza este estudio? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son los objetivos del de este año? Bien, bueno, el estudio, como comentas, lo llevamos realizando durante los últimos 15 años. Y lo que hacemos es valorar cómo las empresas van rindiendo cuentas, van presentando información o son más o menos transparentes en relación a cómo gestionan los impactos en el ámbito de la responsabilidad social desde una perspectiva muy amplia. Desde temas de gobernanza, materia de buen gobierno, hasta cuestiones que atañen a los derechos humanos en las cadenas de suministro, medio ambiente, cómo gestionan las reclamaciones de los clientes y consumidores, cómo gestionan los riesgos en materia de corrupción. Y bueno, eso nos da pues un termómetro que nos permite medir o evaluar ese grado de implementación de todas estas cuestiones dentro de lo que son los procedimientos y la gestión de la empresa. Es decir, la información al final nos va a dar pistas de realmente si se está avanzando en el ámbito de la responsabilidad social, en el selectivo IBEX 35, que es representativo de luego cómo va a evolucionar el sector empresarial en España, el tejido productivo en España, y por eso hacemos este estudio, ¿no? Al final, con los datos o las conclusiones, pues si no son satisfactorias, lo que demandamos es a las administraciones públicas, al legislativo, pues que regule, o le mostramos que no está funcionando pues un sistema voluntarista de presentación de esta información, que es importante porque al final la gestión de los intangibles hoy en día es un elemento pues estratégico dentro de la empresa y es un factor que la comunidad inversora y también pues el ciudadano, los consumidores cada vez lo tienen más en cuenta, con lo cual no deja, si la información no es uniforme, no es neutral y no es comparable, pues el funcionamiento del mercado pues no es conforme a esa información que permita a los inversores o a los ciudadanos tomar decisiones, ¿no? En este informe ustedes valoran el impacto que ha tenido la Ley de Información No Financiera. En cualquier caso, son datos de 2017, de las empresas del IBEX 35 en 2017, donde sí les afectaba una parte de esta ley, pero no el desarrollo del Real Decreto. No, exactamente lo que sucedió con esto es que, bueno, la Comisión Europea ya en el 2006 crea unos grupos de trabajo que evalúan la efectividad de la información que se está suministrando al mercado por parte de las grandes empresas en materia de responsabilidad social. Ante un escenario, un contexto diferente de externalización de la producción, de mayores riesgos, mayor capacidad de influencia de la gran empresa, etcétera, ¿no? A partir de esos talleres, lo que se pone encima de la mesa es la necesidad de normativizar, es decir, de generar un marco legal, jurídico, que estableciese un poco de orden y homogeneidad en cuanto a esa información. Fruto de esas conclusiones, de esos trabajos que se realizan durante años en la Comisión Europea, se dicta una directiva. Y esa directiva se transpone con bastante tiempo de retraso a través de un Real Decreto. Primero el ICAT, el Instituto de Contabilidad que depende del Ministerio de Economía, pues elabora un borrador, eso se somete a consulta pública y luego posteriormente, como medida de urgencia y de excepcionalidad, porque las directivas se tienen que transponer vía parlamentaria, vía ley, pues el gobierno que estaba en aquel entonces, que era el gobierno del Partido Popular, pues lo transpone vía Real Decreto. Y hace una transposición prácticamente literal de lo que dice la directiva. Para los oyentes, las directivas comunitarias lo que establecen es un suelo mínimo. A partir de ahí, los estados cuando transponen pueden transponerlo con ese suelo mínimo o ser más ambiciosos en esa transposición. Y aquí se hace una transposición literal prácticamente de la directiva. Y lo que hemos evaluado en el informe de este año, en el análisis de este año, es el impacto de ese Real Decreto que se aprueba en noviembre del 2017 con respecto a la información que suministran las empresas ya en los informes de gestión, porque ese Real Decreto ya establece
que esta información tiene que estar incluida en el informe de gestión y, por tanto, tiene que estar aprobada por la Junta General de Accionistas, cuestión relevante y que no sucedía con anterioridad, y hemos evaluado qué información se está introduciendo en estos informes de gestión desde una perspectiva de información no financiera, ¿no? La información que tradicionalmente se incluye en estos informes de gestión es información financiera, y ahora evaluamos el impacto del Real Decreto con respecto a la información de carácter no financiero. Bien, pues vamos a entrar ya en las cuestiones que analiza el informe. Por ejemplo, las dimensiones que ustedes han abordado. No sé si han abordado todas las posibles o han hecho una selección. Hemos hecho un análisis muy amplio, ¿eh? Entonces hemos incorporado, no sé si todas las posibles, pero sí todas las que tradicionalmente entran dentro de la agenda o del debate de la responsabilidad social, que son muchas y muy diversas entre sí, ¿no? Entonces tenemos desde aspectos de buen gobierno, muy enfocados este año a analizar cómo los temas de sostenibilidad, que teóricamente son estratégicos para el escenario futuro de la actividad económica y, por tanto, de la supervivencia empresarial, dentro de los consejos de administración. ¿Cómo se está abordando estos temas dentro de los consejos, ¿no? Si hay perfiles que conozcan o no, si se hacen evaluaciones, si en la estrategia de sostenibilidad de la empresa o de responsabilidad social intervienen los consejos de administración, etcétera, etcétera. Hemos abordado los temas de corrupción, no solamente de la lucha contra la corrupción, sino de cómo la empresa establece mecanismos que permitan prever con la anterioridad a que se produzca el hecho actividades que se pueden encajar dentro de las malas praxis comerciales, o como por ejemplo pactar precios o temas de competencia, hasta actos de corrupción más explícitos de intervenir de forma ilícita en la contratación pública, sobornos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego hemos abordado también los temas de fiscalidad responsable, pues se informan de qué impuestos se están pagando en los diferentes países donde están operando. Se informan, en el caso de que tengan presencia en paraísos fiscales, sobre qué actividad y a qué se debe esa presencia en estos territorios, que si no es cuestionable, pues sí requiere de una información adicional, de una explicación, para despejar cualquier duda que pudiese haber sobre estrategias de elusión fiscal o de evasión fiscal, en su caso. Hemos abordado los temas de derechos humanos, cómo se gestionan los impactos en el ámbito de los derechos humanos, evaluando en todas estas áreas el nivel de exposición de riesgo, es decir, cuando operas en áreas geográficas, en territorios, en países donde existe fragilidad, donde el Estado pues o no está presente o hay un conflicto bélico, etcétera, etcétera, cómo estás gestionando tu actividad ahí con respecto al impacto de los derechos humanos, cómo estás aplicando la debida diligencia a los procedimientos, las políticas, los riesgos, cómo se están llevando a cabo todas estas cuestiones en el ámbito de los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y clientes y consumidores. Como verás, bueno, pues son muchas áreas, ¿no? Y dentro de estas dimensiones, el informe coincidiría con los datos de años anteriores. ¿Hay dimensiones que han mejorado mucho y otras que han empeorado? Bueno, ¿o es una evolución parecida? Es una evolución parecida. Al final, lo que nosotros detectamos después de todos estos años de análisis es que también el ser humano, no solamente las empresas, responde a presiones, ¿no? Y las presiones pueden ser de diferente ámbito, o bien presiones de ámbito regulatorio, el legislador regula y por tanto, pues al final, o bien te intentas anticipar a esa regulación, o bien finalmente, pues no te queda más remedio que ajustarte al cumplimiento de esa normativa, o bien presiones desde la perspectiva de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil, sobre todo, cuando los temas tienen o se instalan en la agenda de los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, y voy a poner un ejemplo muy claro, por ejemplo, en temas de fiscalidad, ¿no? Era un tema que hace unos años pues se dejaba fuera del debate de la responsabilidad social, cuando es un tema fundamental, es un tema sustancial para que el Estado pueda luego repartir la riqueza, generar una gestión de esa riqueza. Indudablemente la empresa genera riqueza, pero tenemos que conocer también cómo la empresa aporta esa riqueza y cómo contribuye a la redistribución de esa riqueza. Y eso se hace a través de diferentes indicadores. Uno de ellos es la fiscalidad, también lo que tiene que ver con brecha salarial y otros elementos, ¿no? Pero un factor fundamental es ver cómo la empresa contribuye a las arcas del Estado allá donde está generando riqueza para sus accionistas, ¿no? Y por ejemplo, este tema pues ha tenido pues una presencia sobresaliente en los medios de comunicación en los últimos años, por los escándalos que han salido a través de denunciantes, de actividades
en paraísos fiscales o en nichos fiscales que evitan que las empresas paguen impuestos en algunos casos en aquellos países donde están generando la riqueza. Entonces, bueno, pues hemos encontrado que, por ejemplo, en esta materia, que antes pues se omitía totalmente de este tipo de información, hoy en día las empresas ya empiezan a presentar información de diferente nivel, pero ya se empieza a presentar información. En otras áreas también hemos encontrado, bueno, pues que factores de ámbito más, por ejemplo, internacional, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con acceso a mercados de financiación o incluso con licencia social para operar en determinados países, donde ya empieza a haber una cierta expectación sobre cómo actúan los gobiernos en relación a las relaciones comerciales con el exterior y con la inversión que viene de fuera, ¿no? Y, por ejemplo, los temas de derechos humanos en la industria extractiva, en la industria petrolera o la minera, pues son temas fundamentales hoy en día, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lleva a que estas empresas, pues cada vez más apliquen procedimientos de debida diligencia, porque si no saben que van a finalmente, o bien por organizaciones internacionales, bien por presiones de la ciudadanía dentro de estos países que al final presionan algo a los gobiernos, pues van a ver cuestionada su capacidad o su licencia para operar en estos territorios, ¿no? Entonces, bueno, las empresas yo creo que empiezan a tomar conciencia de que es importante evaluar este tipo de riesgos que pueden convertirse finalmente en riesgos de ámbito financiero. Y luego hay otro factor determinante, esto tiene que ver más en materia de buen gobierno, que es el papel de los inversores. Las empresas cotizadas normalmente tienen un capital muy disperso y hasta hace relativamente pocos años había un coste de agencia elevado. ¿Y qué es esto del coste de agencia? Bueno, pues que los administradores, que en muchos casos no son los dueños de estas empresas, actuaban en beneficio propio en contra del interés colectivo, o bien de los accionistas o bien de otros grupos de interés. Y eso hoy en día ya está empezando a cambiar. Está empezando a cambiar porque nace una figura, que es la de los proxy advisors, que ya empiezan a asesorar a los fondos institucionales, a los fondos de inversión y fondos de pensiones sobre el ejercicio de voto en las juntas generales de accionistas. Y pongo un ejemplo muy claro. En las políticas de remuneraciones, que antes se omitían de someterse a la aprobación por parte de los accionistas, hoy en día tienen que estar estructuradas conforme a un formulario específico. Tú conoces perfectamente ya lo que cobra cada uno de estos señores, las indemnizaciones que se ponen, y eso se somete a aprobación en las juntas generales de accionistas. Bueno, pues en los últimos 3 años, el voto negativo en relación a este punto del orden del día, los informes de remuneraciones de los consejeros, ha subido en muchas empresas de una forma que hace años pues no sucedía, o bien porque no lo sometían a aprobación en la Junta General de Accionistas, o bien porque la información era imposible de entender, ¿eh? Y aquí, gracias a que la CNMV pues ha dicho, miren, ustedes tienen que informar con este formulario de esta manera, tenemos la información y tenemos la posibilidad, porque hay una modificación en la Ley de Sociedades de Capital, a que los accionistas se pronuncien, como es lógico y normal, sobre el dinero que cobran el máximo órgano de administración, ¿no? Entonces, bueno, toda esa lógica cuesta mucho tiempo el que se lleve a la práctica, porque indudablemente hay resistencias para que eso no sea así, ¿no? Bien, hay aspectos positivos. Normalmente la dimensión del medio ambiente es una de las mejor valoradas, parece que ya se ha asumido, pero además del medio ambiente existen otras dimensiones o otras áreas que hayan salido mejor valoradas en este informe. Hay áreas que salen mejor valoradas y hay otras que no. Al final nosotros establecemos rankings por empresas y establecemos rankings por áreas, ¿no? Y las mejor valoradas, pues efectivamente es medio ambiente, con diferencia además, y los temas relacionados con buen gobierno también estaban en la parte alta de las áreas, ¿no? ¿El por qué? Bueno, pues como comentabas, hay una mayor tradición, también hay una mayor regulación, y hay una mayor presión en cuanto a la necesidad de un cambio en el modelo productivo. Eso está encima de la mesa de todas las agendas internacionales y de las agendas de los estados. Otra cosa es el ritmo al cual vayamos, ¿no? Pero ya es incuestionable la necesidad de ese cambio en el modelo productivo, por diferentes factores o por diferentes elementos o aspectos, pero el fundamental es la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues ya empieza también a contagiarse a la comunidad inversora, que empieza a ver en riesgo ciertas actividades, y indudablemente pues las empresas saben y conocen de ese cambio, de esa transición necesaria, y van introduciendo pequeños elementos que
tienden a modificar ese modelo a través del cual se está produciendo, ¿no? O se está prestando un servicio. Entonces, bueno, pues yo creo que eso es un elemento fundamental que está siendo o está empezando a ser tenido en cuenta por parte de las empresas, indudablemente, ¿no? Orencio Vázquez, no nos queda mucho tiempo. Vamos a ir valorando algunas de las cuestiones que teníamos previstas, además de las conclusiones del estudio, que lo podemos dejar al final como cierre. ¿Cómo ha influido el Real Decreto de Información no financiera y cómo todas estas cuestiones, las hemos ido tocando en parte, se toman en serio todos estos temas los consejos de administración? El impacto ha sido un impacto muy poco representativo realmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como he comentado anteriormente, la transposición es una transposición muy vaga y deja mucho margen a la interpretación. Con lo cual, ¿qué es con lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con empresas que la mayor parte de ellas, pues lo que hacen es introducir pues en los informes de gestión, pues introducen una separata dedicada a la información no financiera, pero es información que es en muchos casos muy poco relevante, ¿no? Luego nos encontramos con que hay empresas, la mayor parte de ellas, creo que salvo una o dos, el resto lo que hacen es incorporar información en esa separata, en el informe de gestión, y luego paralelamente en otros documentos, normalmente a través de informes de responsabilidad social, pero esos documentos no se presentan a aprobación en la Junta General de Accionistas, bueno, pues presentan una información mucho más abundante, ¿no? Entonces, nos encontramos con eso, con que el impacto del Real Decreto, pues realmente es, bueno, pues un factor que ha provocado es ir a cumplir en el mínimo, como al final el Real Decreto deja mucho margen de interpretación porque no habla de indicadores concretos, pues el impacto sobre la calidad de la información ha sido muy bajo, muy bajo. En relación al Consejo de Administración, bueno, ya la Ley de Sociedades de Capital establece que debe ser, o el Consejo debe decir si es el encargado de aprobar la estrategia en el ámbito y las políticas en el ámbito de responsabilidad social. O sea, ya el regulador o el legislador, sobre todo en temas de buen gobierno, ya apunta al que el máximo responsable sobre los impactos no solamente económicos, sino sociales y ambientales, debe ser el Consejo de Administración dentro del ámbito de la empresa, en el seno de la empresa. Y aquí nos encontramos en que, bueno, básicamente lo que valoramos es, primero, los perfiles de los consejeros. Realmente, como he comentado anteriormente, son áreas muy amplias, muy concretas y que todas ellas requieren de un conocimiento técnico, como cualquier materia, ¿no? Y nos encontramos con que los perfiles de los miembros del Consejo de Administración no responden a un perfil que tenga un conocimiento, una formación, una experiencia de gestión, de trabajo en estas áreas. En muy pocos casos, creo que hay 2 consejeros nada más de todas las empresas del IBEX 35. Y luego nos encontramos que en muy pocas empresas, creo recordar que solamente 3, pues informan sobre que en la evaluación que hacen de los consejos de administración, de la actividad de los consejos de administración anualmente, en solamente 3 empresas, se incluyen estos temas de sostenibilidad en esas evaluaciones, ¿eh? Y solamente una empresa informa sobre cuáles han sido las recomendaciones en base a esas evaluaciones en materia de sostenibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema que va a ser importantísimo en los próximos años, el ver cómo evoluciona la composición de los consejos desde una perspectiva de diversidad, y no solamente de género, sino también de perfiles y de conocimientos. Vamos a valorar también, o a ver qué resultados han dado en el informe, las empresas, porque estamos hablando de dimensiones, de áreas, de comportamiento en determinadas materias, en transparencia, pero ¿qué empresas han salido? No en todos los aspectos que analizan, pero ¿cuáles han sido las más positivas? Las empresas que han tenido una mejor valoración, creo recordar que está Red Eléctrica, está Iberdrola, creo recordar que también Acciona. No sabría ahora decirte de memoria cuáles son. Dentro de los sectores es interesante el ver cómo los sectores que mejor posicionado, el sector que mejor posicionado es el sector energético, que es un sector que recibe pues un seguimiento y un escrutinio por parte de la sociedad y que también no está exento de mucha polémica, ¿no? Por el impacto ambiental que tiene a la hora de producir energía, por ejemplo, o por todo el tema de acceso a un servicio básico como es el acceso a la energía o el precio que tiene la electricidad en España. Sin embargo, al ser un sector que está sometido a una mayor regulación y también a un mayor escrutinio,
nosotros encontramos que esos son los factores que hacen que estas empresas pues presenten más información o más calidad de información. Eso no quiere decir que tengan una mejor gestión, sino que informan mejor. Luego, pues como comentaba, en esas primeras está Iberdrola, Red Eléctrica, Endesa, Acciona y Bankia. Y las 5 últimas, esto también es un tema interesante, está Merlin Properties, ACS, Inmobiliaria Colonial, Siemens Gamesa y AGN. Y dentro de los sectores, un sector que sale muy mal posicionado es el sector de la construcción y el inmobiliario, ¿no? Y esto es interesante porque, igual que en el sector energético, pues decíamos que tiene mucho riesgo de impacto en muchos sectores o en muchas áreas, en corrupción, en derechos humanos, en derechos laborales, en clientes y consumidores, el sector de la construcción tiene muchísimo riesgo en muchas áreas, en todo el tema laboral, indudablemente, en el tema de derechos humanos, con posibles desplazamientos por infraestructuras. En materia de corrupción es indudable porque es un sector muy dependiente de la contratación pública y, sin embargo, nos encontramos que es un sector que informa pues de forma muy deficiente en estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo dejamos como reflexión, porque igual que encontramos, pues a lo mejor una justificación o una causa a que un sector determinado informe de forma más favorable, no hay justificación a que un sector, como es el sector de la construcción, pues no informe de estos temas, ¿no? O no informe correctamente. Con eso podríamos decir, serían las conclusiones principales del estudio. ¿Algún otro apunte? Bueno, realmente es complicado hacer una valoración porque nosotros hacemos el tratamiento por cada una de las áreas y las áreas son diferenciadas entre sí. Es un estudio que tiene 540 indicadores, con lo cual yo lo que aconsejaría a los clientes es que, si les interesan, vayan a la página web del observatorio y descarguen el informe que está disponible, ¿no? Conclusiones generales. Bueno, pues indudablemente que el impacto del Real Decreto no ha sido suficiente. Ahora tenemos que valorar, porque luego hubo una tramitación parlamentaria de esa ley y se aprueba la ley en diciembre del 2018. Tenemos que valorar, que es mucho más exigente, tenemos que valorar el impacto de la ley con respecto al Real Decreto. Las conclusiones generales, bueno, pues que nos seguimos encontrando con una información que no es neutral muchas veces, bueno, pues que tiene un enfoque de planteamiento de aspectos positivos, más de una perspectiva o de acercamiento a estrategia de marketing y de comunicación que de rendición de cuentas, que la información no es homogénea entre empresas, ni entre las áreas dentro de las propias empresas, que eso hace que la información no sea comparable y que realmente, bueno, pues no sea una información eficiente ni para los grupos de interés ni desde una perspectiva de mercado. Orencio Vázquez es profesor de Economía Aplicada de la UNED, es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Este observatorio acaba de publicar su último informe anual, que les ha invitado ya Orencio Vázquez, y les recordamos de nuevo, pueden consultar en la página web del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros.